Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es lunes de Pascua, de Resurrección. Felices Pascua de Resurrección para todos ustedes. Jesús ha resucitado, en verdad ha resucitado. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por las siguientes intenciones: por la iglesia necesitada, por el eterno descanso de José Peña, José Macías, Ignacio García, Elena Núñez, Pedro Zamora, Salvador Reyes, Aurora Rivera, José Campos, José Hernández, Cayetano Martínez, Pedro Vivas, Lucas Ruiz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos a Dios por la salud de Danis Delgado, Jay Mara Peñaranda, Juan Gaitán, por la conversión de un padre de familia, en acción de gracias a Dios, por el trabajo de Saúl Moreno, por Carlos Rivas, para que Dios lo guíe y se porte bien, por Antonio Velázquez, para que pueda obtener su libertad. Oramos a Dios por cada uno de nosotros. Hoy la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a enseñar un poquito sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Pedro va a contar la historia de Jesucristo. Jesucristo era un profeta, era un buen hombre, lo agarraron, lo mataron, pero Dios lo resucitó y nosotros somos testigos, nosotros creemos en él. Ese Pedro miedoso, cobarde, que salió corriendo cuando agarraron a Jesús. Ese Pedro lleno de temor que huyó cuando a Jesús lo metieron preso. Después de haber recibido la gracia, la noticia de que Cristo resucitó, empezó a anunciarlo, empezó a predicarlo, empezó a hablar de él. Y así nosotros, aunque un día le dimos la espalda a Dios, hoy debemos hacer frente a la predicación y hoy debemos evangelizar y hablar de él. ¿Tú lo estás haciendo como Pedro o todavía no? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Ese es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados y faltas. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial por avergonzarnos de las cosas de Dios, por no predicar, por no hablar de Cristo. De manera especial pidámosle perdón a Dios porque no somos capaces de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, porque nos da miedo, porque nos da vergüenza. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de todos nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad,
ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Glorifiquemos a Dios cantando todos. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que haces crecer siempre a tu iglesia, dándonos nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y saciados por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para
clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, llevando a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha dado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendiciré al Señor, que me acoge hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma. En mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unión con nuevas alianzas. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudario y mortaja, resucitó de veras mi amor y esperanza.
Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis lo suyo, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte de tu victoria santa. Amén. Amén. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con esas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido infundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Vamos a compartir un poquito la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, el día de Pentecostés. Si Pedro era una persona que Jesús escogió, la llamó, busque la Biblia un momentico, haga el favor, para que usted vea cómo era Pedro. Cuando Jesús llamó a Pedro,
lo llamó por algo y en estos días le explicaba, la semana pasada les explicaba por qué lo llamó, cuál era el nombre. San Juan capítulo 1 versículo 42. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón, que era el siervo, el servidor. Y Jesús le cambia el nombre y le coloca el nombre de Pedro, Petrus, piedra. Y de ahí en adelante lo dice con firmeza: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero vemos a un Pedro negándolo. Tú eres uno de ellos. Pues eres Galileo. No, yo ese no lo conozco. A un Pedro cobarde. Pero hoy en la primera lectura vamos a ver un Pedro firme, a un Pedro seguro, a un Pedro convencido, a un Pedro que negó al maestro, pero después cambió y mejoró. Oigan, escuchen, Juan 1:42. Y se los presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: ¿Qué le dijo? Tú eres Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón, Simón, el servidor, el siervo. Oigan, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, de ahora en adelante te llamarás Kefas. que quiere decir piedra. ¿Qué quiere decir piedra? En algún momento lo agarraron y cumplió la misión de negarlo, de asustarle, de decirle: no, yo no lo conozco. Ese Jesús no. Una vez. Tú sin duda eres uno. No. Tercera vez. Usted andaba con él y empezó a proferir amenazas y que no era. Lo negó. Ese era Simón. Pero ahora vamos a ver a un Kefas, a una roca, a un Pedro hablando con firmeza. Y por eso la primera lectura del día de hoy, que está tomada del libro de allá, por favor, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 22. De aquí la puede leer, por favor. Gracias. Capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 22 al 33, nos va a mostrar a un Pedro firme, a un Pedro seguro, a un Pedro como roca, diciendo que él estaba y era testigo de la resurrección, que él había encontrado con Jesucristo, que él estaba con el Señor, que él es testigo de la obra, que a él no le da miedo decirlo. Presten atención. El día de Pentecostés. Pentecostés eran unas fiestas que se hacían, fiestas de venta, celebraciones. Los israelitas tenían muchas fiestas, muchas celebraciones. Y en Pentecostés habían comidas y habían ventas y habían fiestas de comidas. Se presentó Pedro. Todo el pueblo subía, todo el pueblo se acercaba y Pedro se presentó. El cobarde, el miedoso, el que negó a Jesús, el que entregó el que dijo: yo no lo conozco, aquel que un día sintió miedo, se puso a hablar. Junto con los 11. Y tenía a los 11 de respaldo rezando por él y apoyándolo para que hablara. Ante la multitud. Guapo y acompañado en medio de una multitud de mucha gente que había subido para las fiestas de Pentecostés. Y levantando la voz. El cobarde, el miedoso, el que dijo que no conocía a Jesús, cuando se puso delante de la gente, levantó la voz. Levantó la voz significa que se amarró los pantalones para hablar. Levantó la voz, es lo mismo que dice Lucas, capítulo 1, en el versículo 42. Lucas 1:42. ¿Cómo se levanta la voz? ¿Por qué se levanta la voz? Oigan. Cuando Jesús cumplió los 12 años. Lucas 1, 42. Escuchen, levantar la voz. Y exclamó en alta voz. Exclamó en alta voz. El versículo 41 para entenderlo. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Escuchen. Isabel se llenó del Espíritu. Se llenó del Espíritu Santo. Y miren. Y exclamó en alta voz. Levantó la voz. Lo mismo le pasó a San Pedro. Volvemos aquí. Pedro levantó la voz guiado por el Espíritu Santo. Aquel espíritu que tenía cuando lo negó, cuando dijo que no creía en él, era un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo. Jesucristo resucitado, la Pascua de Resurrección, es el momento en el que ustedes y yo debemos tomar la decisión de levantar la voz,
Debemos tomar la decisión de adorar a Cristo, de colocarnos del lado de parte del Señor. Es el momento en que ustedes y yo debemos colocarnos del lado del Cristo para poder gritar a los cuatro vientos que Jesús vive, que Jesús es el Señor. El problema de hoy día es que los cristianos no queremos levantar la voz. Nos quedamos callados. El diablo grita, la gente pone música satánica y música mundana y usted no es capaz de colocar una alabanza. El diablo grita, la gente habla, dice groserías, echa historias y cuentos y usted no es capaz de levantar la voz para rezar un rosario. En tu parroquia no es capaz de levantar la voz para ir a proclamar la palabra de Dios porque le da miedo leer en público. No somos capaces de levantar la voz ante las injusticias, ante las cosas malas. Y si alguien levanta la voz, decimos, ese es un padre gritón, ese es un padre peleón, ese es un padre que lo que hace es regañar a la gente. Como usted tiene miedo y es cobarde y no es capaz de levantar la voz, cuando mira a alguien que levanta la voz para hablar de Dios, para hablar de Cristo, para enseñar el evangelio, entonces lo acusa, lo señala y lo apunta. Y hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, dice que Pedro levantó la voz para hablar de Cristo, que Pedro levantó la voz para hablar del Señor, que Pedro levantó la voz para enseñar sobre el Maestro. ¿Cuándo va a ser el día que vamos a levantar la voz? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿La está levantando o no? Vamos a misa. Ay, no, mamá, no quiero ir. Usted no levanta la voz. Vamos a rezar el rosario otra vez con su rosario. Yo no quiero rezar. Usted no levanta la voz. Dijo, israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Jesús de Nazaret en primer lugar fue un hombre y Dios lo acreditó y hacía milagros y hacía obras. Era un buen hombre. No era malo. El evangelio, la palabra nos enseña que Jesús lo hacía bien. Su fama se extendía, daba la vista a los ciegos, la voz a los mudos, le permitía caminar a los paralíticos. Fue un hombre acreditado por Dios. Tenía las credenciales de que era un hombre bueno. Mediante los milagros, prodigios y señales. Mediante los milagros, prodigios y señales que realizaba, Dios lo acreditaba. Dígame, ¿qué cosa mala hacía Cristo? Ninguna. Que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Y ustedes lo vieron y ustedes lo conocieron. Pedro quería decirle a los pueblos, a los judíos y a la gente que ellos se dieron cuenta cómo era Cristo y quién era Cristo. Era una buena persona, acreditada por Dios, amada por Dios, respetada por Dios, que hizo milagros, que hizo obras, que hizo señales, pero que lastimosamente muchos lo echaron a un lado, lo apartaron. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Dios, Cristo era un hombre bueno. Y Cristo era una persona excelente. Y Cristo era una persona que hacía milagros, que amaba al pueblo, que quería al pueblo, que le daba de comer. Y ustedes lo crucificaron. Y ustedes lo mataron en la cruz. Esas fueron las palabras de Pedro. ¿Y ustedes qué creen? Que esas eran unas palabras muy bonitas. Esas eran unas palabras muy acusadoras. Esas eran unas palabras muy fuertes para ese momento. Esa era una palabra que iban a despertar la ira, la rabia, la furia. ¿Cómo se le ocurre denunciarnos a nosotros de asesinato? ¿Cómo se le ocurre destaparnos a nosotros la verdad? ¿Cómo se le ocurre mostrar esta atrocidad que hicimos? La escondimos, la guardamos con Pilato y viene Pedro a denunciarlo y viene Pedro a decir que eso no. Entonces Pedro estaba mostrándole a los malos con firmeza, con dureza, como Dios lo había acreditado, como que Cristo lo había nombrado. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La manera como los judíos acabaron a Cristo. Le estaba diciendo en la cara la verdad. Le estaba diciendo las barbaridades, las atrocidades que hacía y no les gustó y no les pareció. Y ustedes van a ver en los próximos días cómo los agarraron, le dieron palos, los metieron presos, les hicieron daño, buscaron la manera de destruirlos por hablar la verdad, por predicar de Cristo. Por eso, aunque Pedro una vez negó al Señor,
Aunque Pedro una vez se comportó como cobarde, aunque Pedro un día le dio la espalda a Jesucristo, aunque Pedro un día dijo, ya no quiero más, me voy, me escondo, porque me andan buscando para matarme. Después de Pentecostés, cuando Pedro recibe la fuerza del Espíritu Santo, deja el miedo y ustedes van a ver cómo durante estos días Pedro y los demás en el Evangelio estaban ocultos, estaban escondidos. De aquí a 50 días, 48 días, ya vamos a tener el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y le da el valor y le da los guáramos y le da la fortaleza para ir a predicar. Pero Pedro fue un cobarde. Pedro fue un miedoso. Pedro tuvo miedo al hablar y al reconocer de Cristo sin el Espíritu Santo. Después de haber recibido el Espíritu Santo, le digo, ustedes son unos asesinos. Ustedes le quitaron la vida a Cristo. Cristo fue acreditado por Dios. Cristo fue llamado y lo que ustedes hicieron fue destruirlo y destronarlo. Le valió a Pedro la cárcel, le valió a Pedro latigazo, piedra, le valió a Pedro la muerte, pero fue valiente y fue capaz de decirlo. Pedro en su momento fue un cobarde, pero después se destapó a hablar y tomó aquello que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Era duro, era fuerte, su manera de hablar era muy dura. Y nosotros cuando vemos a un predicador que habla como Pedro, que habla como Pablo, que habla como los apóstoles, no nos gusta, nos cansa, nos molesta, pasamos el canal, vamos a ver a otro, pero no queremos escuchar la palabra de Dios. Preferimos escuchar a mentirosos y a personas que nos calienten la oreja y nos digan tonterías, que a escuchar a buenos predicadores como Pedro que nos digan la verdad en la cara, que nos enseñen la verdad como debe ser. Preferimos a aquellos que nos coloquen pañitos de agua tibia y nos digan verdades a media, o a aquellos que nos digan la verdad plenamente con certeza. Miren lo que viene. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó y rompió esas ataduras de la muerte a los que ustedes querían tener a Cristo, a quien ustedes querían amarrar, a quienes ustedes querían liberar. Ustedes amarraron al Señor, lo crucificaron, lo encadenaron, le dieron muerte, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Entonces dice la Biblia que David llegó a ver a Cristo y dijo, la muerte no prevalecerá sobre él. Dios lo resucitará. Este que ustedes creen que pueden destruir, acabar, no lo van a destruir, no lo van a acabar. Mejor explicado. Los judíos creyeron y pensaron que destruyendo la vida de Cristo, que destruyendo la vida del Señor y metiéndolo preso y en la cárcel, se iban a callar y a acabar. Se iba a acabar el cristianismo. Pero resulta que aquellos apóstoles que eran unos cobardes porque todos salieron corriendo, que aquellos apóstoles que fueron llamados por Cristo y que cuando hirió al pastor se dispersaron las ovejas, que aquellos apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos, después de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, se levantaron con valor, tuvieron más fortaleza. Las crisis que le causaron, los miedos que le sembraron, las atrocidades que le hicieron a su maestro, los ayudaron a despertar con mayor fuerza. Y así nosotros. Los problemas en tu vida, las crucifixiones, las muertes, las desgracias que usted tenga en tu existencia, en su familia, en su hogar, eso no deben ser un motivo para hundirte, para acabarte. Ese divorcio que tuvo, ese despido de trabajo, esa pérdida de familiar, ese accidente, esa enfermedad que te llegó, no debe ser motivo para que te quedes ahí tirado. No debe ser motivo para que te quedes asustado y atemorizado. No quiero salir, no me quiero mover, yo no puedo hacer nada, todo me da miedo, todo me asusta.
yo vi cómo mi casa se caía, yo vi cómo llegaba el huracán, yo vi cómo llegaba la tormenta, yo vi cómo llegaba la guerra, caían las bombas y yo me atemoricé, yo me asusto, mejor no salgo. No, eso debe ser como a Pedro y a los demás el motivo para ir a predicar, para ir a enseñar, para ir a hablar de Dios, para luchar en la vida, para ser perseverante. Eso te hace fuerte, eso te ayuda a crecer. Eso te da experiencia. Esos problemas, esas vicisitudes que has tenido en la vida te hacen una persona mejor. Te crean fuerza, te crean la gracia de Dios para salir adelante. Nosotros estamos predicando. Cristo lo mataron ustedes y Dios lo resucitó, como lo dijo David. Y así predicaba Pedro y así hablaba. De forma retativa, de frente, sin miedo, sin cobardía. Y aquellos se enfurecían, se ponían bravos. Oigan, Hermanos, que me sean permitidos hablarles con toda claridad. le voy a hablar clarito y raspado, dijo Pedro. El patriarca David murió y lo enterraron, David murió, lo enterraron. y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Y ese sepulcro está en Tierra Santa. Yo un día que fui a Tierra Santa lo vi. El sepulcro de David. Se conserva entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Mejor explicado. Pedro le dijo, mire, el patriarca David era de lo mejorcito, de lo maximito que había. Pero le tocó morir y su sepulcro está entre nosotros. Ahí están los restos de David. Pero como Dios le prometió a David que debía haber un descendiente suyo, que debía haber una persona que iba a reinar, por eso ustedes pueden ver que David era de Belén, era pastor, era uno de las 12 tribus, y de esa tribu, de ese lugar nació Jesucristo. Belén significa la casa del pan. David era pastor, y en ese lugar donde nació Cristo habían muchas ovejas. Era el lugar de nacimiento de David y era un descendiente suyo. Venía de la descendencia de José, que se casó con la Virgen María. Dios le prometió a David que toda la vida iba a haber un descendiente suyo siendo rey. Dios le respondió a David que iba a haber un descendiente suyo. Y en Mateo capítulo 2, cuando los reyes magos llegaron a ver a Herodes, le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Dónde está el rey que acaba de venir? Y se refería a Jesús, y había nacido en Belén. Hemos visto su estrella y nosotros venimos a adorarlo. Y el rey se sobresaltó y se quedó sorprendido. ¿Cómo que otro rey? ¿Cómo que ha nacido otro rey? No, señor. Y vayan a buscarlo. Y puede leer Mateo capítulo 2 para que usted se dé cuenta. Y después yo voy a ir a adorarlo. El rey quería matarlo, el rey quería destruirlo. Y entonces el rey agarró y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso dice la Biblia hoy, un descendiente tuyo, de tu tribu, un hijo de su tribu, de su linaje, va a ser el rey. Pero no un rey como tú, un rey que resucitará. Hasta ahora tenemos el sepulcro de David, pero el sepulcro de Cristo está vacío. El sepulcro de Cristo se levantó. En visión profética, David dijo que su descendiente iba a resucitar, iba a salir y Dios lo iba a hacer sacar de ahí. Aunque lo mataran, aunque lo crucificaran. Y por eso cuando Pedro saca la espada, y ustedes lo escucharon el domingo de Ramos, Pedro sacó la espada y le cortó una oreja a uno de los criados. Jesús le dijo, mete la espada en la vaina. El que a espada mata, a espada muere. ¿No voy a beber el cáliz de mi Padre? ¿Usted qué cree? ¿Que yo no puedo decirle a Dios que mande 12 legiones de ángeles para que pelee y luche contra todos ellos? Sí, y lo haría, pero tiene que cumplirse la Escritura. ¿Y qué decía la Escritura? Que Cristo tenía que morir. Padre, oraba Jesús, si es posible, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no quiero morir, pero si tu voluntad es que yo muera, que se haga lo que tú quieras. Y Cristo le tocó morir. Y Cristo le tocó resucitar.
porque Dios lo resucitó. Y esa fue la visión profética que tuvo David. Y eso fue lo que Pedro predicó y le dijo a ellos, ustedes le quitaron la vida, pero Dios lo resucitó, porque Dios lo iba a hacer y los utilizó a ustedes de asesinos, de malos, pero ustedes le irán a pagar a Dios eso. Oigan, Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó. ¿ve? Ese Jesús que murió, ese Jesús que ustedes crucificaron, ese Jesús que ustedes torturaron, que ustedes dañaron, que ustedes golpearon, escupieron, ese Jesús a quienes ustedes le hicieron tanto daño, resucitó y lo resucitó Dios. La tumba está vacía. El Evangelio va a decir que los sumos sacerdotes le ofrecieron a los soldados una cuantiosa suma de dinero para que dijeran que los apóstoles se le habían robado el cuerpo. Y eso fue lo que dijeron ellos. Nunca aceptaron la resurrección. Nunca aceptaron a Jesús como Mesías. Y hoy día los judíos todavía no lo aceptan. Y dicen que Jesús no es el Mesías. Dicen que Jesús no resucitó. Porque estos cabezas duras no lo aceptaron. Ellos tampoco lo aceptaron. Pues bien, Dios lo resucitó. Y de ellos todos nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos cómo murió. Nosotros somos testigos cómo sufrió. Nosotros somos testigos cómo lo llevamos al ataúd, cómo lo enterramos en la cueva. Pero también somos testigos que resucitó. También somos testigos que Dios lo levantó de entre los muertos. También somos testigos de que su tumba está vacía, de que ahí no está. Nosotros lo vimos con nuestros ojos. Eso es lo que hoy recordamos, hoy lunes de Pascua. Recordamos la resurrección del Señor, que somos testigos. La tumba está vacía, no hay nada. Cristo no está ahí. Él venció la muerte, fue resucitado, fue crucificado, muerto y resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Se acuerdan del credo? Esa es nuestra renovación de fe. Esa es nuestra profesión, que creemos que Dios sí lo resucitó y que sí lo levantó y que no está en la tumba, que ahí no se ha quedado, que nuestro Dios no está muerto, que nuestro Dios está vivo. Eso es lo que hoy recordamos. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios. Y fue llevado a los cielos, dijo Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Veo a Dios, la gloria de Dios y la gloria de Cristo sentado a la derecha de Dios Padre. Y la cayeron la piedra y lo mataron el primer martes de la iglesia. Y allá está Dios sentado, allá está Cristo sentado a la derecha de Dios Padre. Recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Pero ¿saben qué? Termina la primera lectura diciendo, nosotros y somos cobardes y somos miedosos, pero es el Espíritu Santo el que nos ha dado la fuerza y la valentía. Es el Espíritu Santo el que comunica el mensaje. Es el Espíritu Santo aquel que da la gracia de poder hablar de Cristo. Una persona guiada por el Espíritu Santo es capaz de predicar. Es capaz de levantar la voz como Pedro. Es capaz de enseñar la palabra de Dios como lo hizo Pedro. Una persona guiada por el Espíritu Santo es capaz de hablar del Maestro. Es capaz de predicar de Jesús. Es capaz de orar, de leer la Biblia, de cantar alabanzas. Una persona guiada por el Espíritu Santo, guiada por el Señor, es capaz de dejar que el Espíritu haga las cosas. Una persona que no está guiada por el Espíritu Santo está llena de temor, está encerrada, le da pena hablar, le da pena predicar, le da pena rezar un rosario, hacer una oración. ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo dejemos que el Espíritu Santo nos renueve? Dejemos que el Espíritu Santo actúe. Dejemos que el Espíritu Santo nos llene de valor. ¿Qué creen? ¿Que a los curas no les da miedo predicar a la asamblea cuando hay mucha gente? ¿Qué creen? ¿Que somos de hierro y no nos da susto hablarle a las personas o leerle a las personas de manera especial cuando hay una multitud grande? Ahorita en las celebraciones de la Semana Santa que iba tanta gente, que a tanta gente las manos nos tiemblan. Pero oramos al Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu Santo, pedimos la gracia, la fuerza a Dios para hablar de Cristo y Él nos ayuda. Es el Espíritu Santo el que nos da la gracia de predicar, de enseñar, de hablar de Cristo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valentía. Y nosotros debemos aprender con esta misa que cada vez que tengamos miedo, que tengamos pena,
que no queramos hablar de Dios, debemos pedirle a Él y Él nos va a ayudar y Él nos va a dar la gracia de poder predicar. Que esta palabra nos enseña en primer lugar a tener el valor de Pedro, que fue un cobarde, que fue un miedoso, que negó a Cristo, pero después ya no lo hizo más. Dejó de negarlo, dejó de esconderse, de apenarse de él. En segundo lugar, que tengamos el valor de predicar como lo predicaba Pedro, con toda claridad, que todos se entendieran, sin miedo, sin pintar, sin dibujar, sin maquillar la predicación. Y tercero, que sea el Espíritu Santo que nos dé la gracia de hablar de Jesucristo con valentía, aún sabiendo que la gente nos causa miedo, nos causa temor, pero debemos pedirle a Dios la gracia de poder predicar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, en este momento vamos a continuar con nuestra celebración. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Vamos a suplicarle al Señor que nos dé la gracia de poder tener valentía, de poder tener fuerza para predicar como lo hizo Pedro. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por todos los gobernantes, los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que a ejemplo de Pedro empecemos a predicar a Cristo en todo lugar donde nos encontremos con valentía y con amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas aquellas personas que les da pena, que se atemoricen, que sufren de miedo escénico a la hora de servir en la iglesia, para que Dios arranque todo este mal que ha sembrado en su corazón el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a ejemplo de Pedro hablemos con claridad a las personas de Cristo y ellos nos puedan entender, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en este día ustedes y yo, así como los apóstoles tuvieron el valor de predicar, tengamos la capacidad de primero vivir el Evangelio y después irlo a predicar hasta los últimos rincones del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas aquellas personas que están en la iglesia, están apagadas, están asustadas, están estancadas, para que el Espíritu Santo reavive el don de Dios y puedan seguir predicando el Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer desde su casa en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud.
Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en estos días en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Hijo Jesucristo, te damos gracias, nos redimiste. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Les envío mi abrazo de paz fraterno a la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y está mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti.
Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. En tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Oremos. Que la gracia de este sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para disfrutar de la Santa Misa. No falten, los esperamos. Del libro de los Números, capítulo 8. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón cuando disponga las lámparas, las colocarás de madera de las 7 lámparas, alumbren hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Colocó las lámparas en la parte delantera del candelabro, tal como Yahvé lo había mandado a Moisés. Este candelabro era de oro macizo. Desde el pie hasta las flores eran de oro macizo. Hicieron el candelabro según el modelo que Yahvé había mostrado a Moisés. Yahvé dijo a Moisés: aparta a los hijos de los levitas de entre los demás hijos de Israel y purifícalos. Los hará de la siguiente manera: los rociarás con agua bendita que restaurará todo el cuerpo. Se pondrán ropa limpia y así quedarán purificados. Tomarás luego un novillo con su correspondiente oblación de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo como sacrificio por el pecado.
mandarás que se acerquen los levitas a las tiendas de las cítaras y convocarás a toda la comunidad de los hijos de Israel. Harás que los levitas se acerquen a Yahvé y los hijos de Israel le impondrán las manos. Entonces Aarón ofrecerá a los levitas como se presenta una ofrenda mecida, pues son ellos los que están a cargo del servicio de Yahvé. Los levitas impondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y tú sacrificarás el primero como sacrificio por el pecado, y el otro en holocausto a Yahvé. Así harás la expiación por los levitas. Pondrás luego a los levitas delante de Aarón, de sus hijos, y los presentarás como se presenta una ofrenda mecida. De este modo los separarás de los hijos de Israel para cuando sean míos. Desde ese momento cuidarás del servicio de la tienda de las cítaras. Los purificarás y los presentarás como se presenta una ofrenda mecida, porque me son consagrados. Ellos son la parte de Israel que me ha sido dada, y yo les he recibido a cambio de todos los primogénitos, es decir, de todos los que salen primero del vientre del seno de su madre en Israel, porque míos son todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de ganados. Los consagraré a mí el día que di muerte a los primogénitos de Egipto. Pero ahora he escogido a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel. Los he tomado de entre los israelitas y se los he dado a Aarón y a sus hijos para que sirvan en tiendas de citas, atraigan la misericordia sobre los hijos de Israel. Si estos se acercan personalmente al santuario, morirán. Moisés y Aarón, toda la comunidad de los hijos de Israel, hicieron con los levitas conforme Yahvé había mandado a Moisés. Los levitas fueron purificados, se pusieron ropa limpia, y Aarón los presentó ante Yahvé como se presenta una ofrenda, y luego hizo la expiación por ellos para que fueran purificados. A partir de ese momento los levitas se hicieron cargo del servicio de la tienda de la cita. A las órdenes de Aarón y de sus hijos, como Yahvé lo había mandado a Moisés, así lo hicieron con los levitas. Yahvé dijo a Moisés: esta ley también se refiere a los levitas. Los de 25 años para arriba le servirán en la tienda de las citas, pero cumplidos los 50 años dejarán de servir. En adelante podrán ayudar a sus hermanos en la tienda de las citas, pero ya no tendrán funciones. Así harás con los levitas en lo que se refiere a sus funciones. En el mes primero del segundo año de la salida de Egipto, Yahvé habló a Moisés en el desierto Sinaí y le dijo: que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo. La celebrarán por la noche, el día 14 del mes, con todos sus ritos y ceremonias. Moisés pues dijo a los de Israel que celebraran la Pascua, y ellos la celebraron el día 14 del mes al atardecer en el desierto del Sinaí, tal como Yahvé lo había ordenado a Moisés. Pero sucedió que algunos hombres estaban impuros por haber tocado un cadáver humano. No pudieron celebrar la Pascua aquel día. Se presentaron ante Aarón el mismo día y le dijeron: estamos impuros por haber tocado un cadáver humano. Qué lástima que no podamos presentar a Yahvé ofrenda cuando los hijos de Israel lo están celebrando. Moisés le contestó: esperen que yo escuche lo que manda Yahvé respecto a ustedes.
Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, si alguno de ustedes o de su descendientes, está impuro por haber tocado un cadáver o está de viaje en tierra lejana, esto no le impedirá que celebre la Pascua a Yahvé. La celebrarán el día 14 del segundo mes del atardecer. Comerán el cordero con panes ácimos y hierbas amargas, y no dejará nada para el otro día, ni le quebrarán hueso alguno. Observarán todas las ceremonias de Pascua. En cambio, encontrándose puro y no está de viaje, deje de celebrar la Pascua, será eliminado de los hijos de los suyos por no haber ofrecido a su tiempo la ofrenda de Yahvé. Así pagarán la pena de su pecado. Si un extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua de Yahvé, la celebrará según los preceptos y costumbres de la Pascua. El rito será el mismo para todos, tanto para el extranjero como para ustedes. El día 14 se erigió la morada, o sea, la tienda de las declaraciones divinas. La nube la cubrió y desde la tarde hasta la mañana se vio sobre la morada algo como un resplandor de fuego, y fue siempre así el día que la cubría la nube, y de noche como un resplandor de fuego. Cuando la nube se levantaba encima de la tienda, los hijos de Israel levantaban el campamento, y en el lugar donde se tenía la nube, allí acampaban de nuevo. Los hijos de Israel partían a la orden de Yahvé, acampaban sobre la orden de Yahvé, y quedaban acampados todo el tiempo de la nube que tenía sobre la tienda. Si la nube se tenía mucho tiempo, los hijos de Israel preparaban la orden de Yahvé y no partían. Lo mismo si la nube se tenía solo algún día sobre la morada a la orden de Yahvé, levantaban el campamento y la orden de Yahvé acampaban. Si la nube estaba sobre la tienda solo desde el anochecer hasta la mañana siguiente, y por la mañana alcanzarán, ellos partían. Si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. Si en cambio se detenía sobre la tienda 2 días, o un mes o un año, reposaban sobre ella. Los hijos de Israel que se quedaban en el campamento y no partían, pero en cuanto se levantaba la nube, ellos partían. A la orden de Yahvé partían, y su orden acampaban. Observaban la decisión de Yahvé, tal como la daba a Moisés. Yahvé dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata, las harás de plata batida, te servirán para convocar a la comunidad y para dar la señal de levantar el campamento. Cuando suenen las 2, se reunirán junto a ti toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. En cambio, si se toca una sola, será para los responsables, los jefes de 1000 se reunirán contigo. Cuando se toque con estrépito, partirán los que acampan al oriente. Cuando se toque con estrépito por segunda vez, partirán los que acampan mediodía. Se tocará con estrépito para dar la señal de partida. Cuando la toque cuando quieras congregar a la comunidad, el sonido de la trompeta será sencillo y sin redoble. Los sacerdotes, hijos de Aarón, tocarán la trompeta. Esta es la ley para ustedes y para sus descendientes. Cuando ya estén en su tierra,
y salgan a combatir al enemigo que les trae alguna guerra, ustedes tocarán la trompeta con estrépito. Así se tocarán, así se acordarán de Yahvé, Dios de ustedes, y los librarán de la guerra de sus enemigos. En los días de alegría de la fiesta y de las lunas nuevas, ustedes tocarán las trompetas durante el ofrecimiento de los holocaustos y sacrificios de comunión. Así harán que su Hijo se acuerde de ustedes. Yo soy Yahvé, Dios de ustedes. En día 20 del segundo mes del año segundo, se levantó la nube de encima de la entrada del testimonio, y los hijos de Israel partieron del desierto del Sinaí, caminando por etapas. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron entonces por primera vez, según la orden de Yahvé, transmitida por Moisés, a la bandera del campamento de la tribu de Judá. Partió en primer lugar y cuerpos de ejército. Al frente de la tropa de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Al frente de la tribu de Isaacar, en formación, Natanael, hijo de Suar. Al frente de la tribu de los hijos de Zabulón, en formación, Eliab, hijo de Elón. Entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí llevándola. Partió luego la bandera del campamento de Rubén por cuerpos de ejército. Al frente de la tropa de Rubén va Elisur, hijo de Sedeur. Al frente de la tribu de los hijos de Simeón, de formación selemita, hijos Surizadai. Al frente de los hijos de Gad, en formación, El-Yazaf, hijo de Duel. Tras estos caminaron los quearitas, llevando de hombros las cosas santas. Así armaban la morada antes de que ellos llegaran. Partieron luego la bandera del campamento de la tribu de Efraín por cuerpo de ejército al frente de las tropas de Efraín, Elisam, hijo de Amiud. Al frente de los hijos de Manasés, en formación, Gamaliel, hijo de Pesadur. Al frente de la tribu de los hijos de Benjamín, en formación, Abidam, hijo de Gedeonín. Luego cerraron la marcha a todos los campamentos, partieron la bandera del campamento de los israelitas de Dan por cuerpo del ejército, y al frente de la tropa de Dan iba Ebiezer, hijo de Amisadai. Al frente de la tribu de los hijos de Aser, en formación, Pagiel, hijo de Ocrom. Al frente de la tribu de los hijos de Neftalí, en formación, Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la orden que Yahvé de marchar para los hijos de Israel, partiendo en cuerpos de ejército, y así partieron. Moisés dijo a Jobab, hijo de Raquel, el madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar que Yahvé nos prometió que nos daría. Ves pues con nosotros. Te trataremos bien porque Yahvé prometió lo haría el bien de Israel. Joab le respondió: no iré con ustedes, sino que volveré a mi país donde mi familia. Moisés le replicó: por favor, no nos dejes. Tú conoces los lugares donde tendremos que acampar en el desierto. Tú serás nuestros ojos. Si vienes con nosotros, tendrás parte en todos los favores que Yahvé nos haga. Salieron de la montaña de Yahvé. Caminaron 3 días. Durante 3 días de marcha, el arca de la alianza iba delante de ellos para ubicar el lugar donde descansar.
La nube de Yahvé estaba encima de ellos durante el día cuando levantaban el campamento. Cuando el arca partía, Yahvé decía: levántate, Yahvé, que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti los que te odian. Y cuanto se tenía, decía: vuélvete, Yahvé, a los miriaditas de Israel. El pueblo murmuró mal verdaderamente a los oídos de Yahvé. Yahvé lo oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés. Moisés intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. A ese lugar se le dio el nombre de Tabera, porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. El montón de gente extraña que se encontraba en medio de los israelitas solo pensaba en comer, y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse. Decían: ¿quién nos sacó? ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que ese maná en el horizonte. El maná era como la semilla del cilantro, se parecía a un manojo de malvaviscos. La gente del pueblo se dispersaba para recogerlo, luego lo molían entre sus dos piedras y lo machacaban en un mortero. Después lo cocían en una olla y hacían con la tortilla. Su labor era parecido al de una tortilla con aceite. Por la noche, apenas caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó que el pueblo lloraba, cada familia a la entrada de su tienda, mientras ardía la cólera de Yahvé. Moisés se afectó mucho por eso. Le dijo a Yahvé: ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? No has hecho ningún favor al imponerte la carga de todo este pueblo. ¿Soy yo acaso quien le dio la luz para que me digas: llévalo en tu seno como la nodriza llevaba a su bebé, el país que prometiste bajo juramento a nuestros padres? Todo el pueblo viene a mí para decirme: danos carne, queremos comerla. Pero ¿de dónde voy a sacar carne para darle? No puedo conducir solo a este pueblo, es demasiado para mí. Si así es como me quieren tratar, mejor mátame, te lo ruego. Con eso me harías un favor y me vería libre de esta desgracia. Yahvé le respondió a Moisés: júntame 70 ancianos de Israel, hombres de los que saben que son ancianos y escribas de su pueblo, y llevarlos a la tienda de la cita que se paren a tu lado. Bajaré y hablaré contigo, luego tomaré de mi espíritu y se lo daré a ellos, que es de mi espíritu que está en ti, y le pondré a ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrán que llevarla solo. Dirás al pueblo: santifíquense, para que mañana comerán carne, ya que vinieron a llorar a los oídos de Yahvé. Pues ustedes dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Estábamos también en Egipto. Yahvé les dará carne para comer. La comerán no solo 1 o 2 días, ni siquiera 5 o 10.
días o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y sientan asco por ella. Porque menospreciaron a Yahvé que está en medio de ustedes, cuando vinieron a llorar ante él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Moisés dijo, el pueblo al que pertenezco consta de 600,000 hombres a pie, y tú dices, les voy a dar carne y comerán todos un mes. Si se mataran para estos rebaños de ovejas y bueyes, tendrás bastante. Si se recogieran para ellos todos los pescados del mar, serían suficiente. Yahvé le dijo a Moisés, así que la mano de Yahvé es muy corta. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Moisés salió y transmitió al pueblo la palabra de Yahvé. Reunió a 70 hombres de entre los ancianos del pueblo, que se pusieron de pie alrededor de la tienda. Entonces Yahvé bajó en la nube y habló luego, tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. 2 hombres que habían quedado en el campamento, el primero se llamaba Elad y el otro Medad. El espíritu se posó sobre ellos. Pertenecían a los inscritos como no habían sido en la tienda y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió para anunciárselo a Moisés. Elad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, desde su juventud tomó la palabra y dijo, mi señor, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿así que te pones celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera todo su espíritu. Después de esto, Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Empezó a soplar un viento, venía de Yahvé. El viento venía del mar, arrastraba codornices, las que dispersó por el campamento y sus alrededores, hasta un día de camino. Las habían por todo alrededor del campamento, formando una capa de 2 codos. El pueblo se levantó y toda esa noche y todo el día siguiente se dedicó a recoger codornices. El que menos tenía había juntado 10 grandes medidas. La pusieron a secar alrededor del campamento, pero aún tenían la carne entre los dientes y todavía no terminaban de masticarla cuando la cólera de Yahvé se encendió contra el pueblo. Yahvé le asentó al pueblo un golpe tremendo. A este lugar se le dio el nombre de Kibort at-Tabat, porque allí fueron desterrados los que habían lanzado con hambrientos sobre la comida. De Kibot at-Tat partió el pueblo para Jerot. Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés porque había tomado como mujer a una cuchita del territorio de Cush. ¿Acaso Yahvé decía solo hablar por medio de Moisés? ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé la oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente Yahvé le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los 3 del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los 3. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y Miriam, quienes se acercaron a Yahvé. Les dijo entonces, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones.
y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. En una visión clara no son enigmas. El contemplar la imagen de Yahvé, ¿cómo pues no tiene miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído lepra, su piel estaba blanco como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo a Moisés, entonces, te suplico, Señor, que no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos, que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está muerto, destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé, por favor detente, sánala. Pero Yahvé le respondió a Moisés, si tu padre la hubiera esculpido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días, que sea pues excluida del campamento 7 días, después de lo cual se reintegrará. Miriam quedará pues fuera del campamento por 7 días, y mientras ella no regresara, el pueblo no se movía. Entonces el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.